Queridos hermanos, al presentar a José Adolfo, olvidé un detalle importante, que es hijo de esta diócesis, nacido en González Chávez. Por eso se encuentra en estos días visitando a su familia, en un descanso, antes de retomar sus ideas como pastor, sus tareas como pastor. En eso coincidimos. No solo el ser frailes, no solo el origen, sino que estamos en la zona tomando unos días de descanso, de resuello. Y hoy hemos venido aquí como testigos, bien dice la primera carta de Pedro, que somos testigos de los sufrimientos de Cristo y copartícipes de la gloria que va a ser revelada. Ustedes saben que en los Juegos Olímpicos una de las disciplinas más bonitas, más de equipo, es la carrera de estafeta, de relevo o de posta, suele decir, donde un equipo que ha practicado juntos, cada uno de esos miembros del equipo, ellas o ellos, corren un trecho y entregan algo que se llama justamente testimonio al que viene delante, sin poder controlar a dónde lo va a llevar, porque puede pasarle que se marea, que se aburre, que se enoja, que tira el testimonio. Se supone que lo va a llevar hacia la siguiente estafeta o posta y el otro ya preparado y hacerlo, bueno, gana el que lo hace más rápido sin que se caiga el testimonio. Algo así es la vida cristiana. San Pablo muchas veces, no solo San Pedro, habla de lucha, de carrera, para hablar de nuestra vida. Los apóstoles, también podemos decirlo, sin duda, son los primeros testigos no solo de lo que aconteció, sino de la fe que nosotros hemos venido aquí a celebrar. Toda vocación cristiana, de fraile o de no de fraile, de laico, de sacerdote, de diácono, religioso, religiosa, matrimonial, toda vocación cristiana bebe de la misma corriente original, que es la fe de los apóstoles. De ellos, de los apóstoles, se destaca uno, solo uno, no por ser el mejor, se ve que algunos eran mejores que él, basta con leerlo en el Evangelio, me refiero a Pedro, con un ministerio particular, apostólico, pero particular. Y es Simón Pedro, hijo de Jonás o de Juan. Ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste ese ministerio particular? El de ser pescador, y bueno, Pedro también lo era, Juan lo era, Santiago lo era. El de ser apóstol, no, los otros también lo eran, hasta Judas. El de ser creyente, aquí estamos nosotros, no es un ministerio particular. Tampoco el confesar la fe, la esperanza y el amor, sino especialmente no solo confesar, sino el de confirmar la fe, la esperanza y el amor de los demás. Mira que Satanás ha pedido zarandearte, pero no temas, yo lo he rogado por ti. Y cuando estés de vuelta, para los porteños estar de vuelta es uno que ha dado algunas vueltas, aún con errores, abriendo frascos de dulce prohibidos, desarmando algún que otro juguete que no deberíamos haber desarmado, pero después, al estilo de David, bajando la guardia y sabiendo decir perdón. Y llorar con lágrimas de verdad y del corazón ese perdón. Así y por eso lo ha elegido Jesús. Lo ha querido y confirmado el Señor, para que nos confirmara a nosotros. Y Pedro ha sido Pedro no solo porque animó la comunidad de Antioquía, donde comenzaron a llamarse cristianos los cristianos, ahí nos bautizaron con el nombre, cristianos, sino que después, yendo a Roma, animó esa comunidad.
Y si el Papa es porque es obispo de Roma. Una expresión que le gusta mucho al Papa Francisco usar, ni bien salió al balcón aquella primera noche. Obispo de Roma. Por ser obispo de Roma, es pater patrum, padre de padres, por ser obispo de Roma. Y hoy celebramos a quien ha sido el 265, para no decirlo en número más complicado, Papa Benedicto XVI. Francisco es el número 266, o 265, sucesor de Pedro. Sí, de vuelta, confirma a tus hermanos. El Evangelio de hoy que ha leído el diácono Raúl nos ayuda a recordar esta confesión de fe de Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Salió él el primero, impulsivo, generoso, a veces quizá un poco demasiado impulsivo, pero él es él. Jesús lo conocía y ha elegido a él. El mejor, no sé, pero ha elegido a él para ese ministerio. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Dirán ustedes, y a veces me pasa, que es fácil confesar la fe. Pero cuando las cosas se ponen espesas, es más difícil confesar, aún viviendo, no digo viviendo, creyendo, confesar la esperanza. Cuando la cosa se complica allá en el norte, en Cafarnaún, después de la multiplicación de los panes, y Jesús comienza a hablar de que yo soy el pan vivo bajado del cielo, y empieza a decir que el que no come mi carne y no bebe mi sangre, y comienzan los discípulos de Jesús a decir, qué difícil que es este lenguaje, ¿quién puede entenderlo? ¿Quién puede vivirlo? Y a partir de aquel momento, muchos de los suyos lo abandonaron. Y Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, pregunta ya no, ¿quién dicen que soy? Sino, ¿ustedes también se quieren ir? Porque muchos se iban. Y Pedro ahí confiesa nuestra esperanza. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando la cosa se pone espesa, pero la vida te lleva a muchas vueltas. Y lo peor que podemos ser o no ser, depende de qué lado nos cae la ficha, es ser infieles, lo peor, fieles, lo mejor. Y a Pedro le tocó probar la infidelidad. No sé quién es, no lo conozco, yo no estuve, yo no soy, etc. 3 veces. 3 veces. Dice el Evangelio de Lucas que cantó el gallo por segunda vez y él se giró y Jesús lo miró. Y Pedro, fíjense qué pocas pinceladas, lloró amargamente. Son las lágrimas del pecado y del arrepentimiento. No solo del remordimiento, porque remordimiento podemos sentir todos, pero si no damos un paso más, no pasa por la penitencia, por el gustar la misericordia de Dios, no con un discurso de Jesús del otro lado del patio, sino solo con su mirada, porque Él nos mira y nos conoce y penetra con su mirada a nuestro corazón y va más profundo, a lo más profundo del corazón, aún en aquellos pliegues, por decir así, que no conocemos. Confesar la misericordia. ¿Me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes. ¿Me amas? Sí, Señor, sabes que me quieres. Y entristecido porque por tercera vez se lo preguntaba, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Desde el momento en que lo conoció en aquella pesca milagrosa en su mar, que conocía como la palma de su mano Pedro, porque era su tarea, su ministerio en el mundo, pescador como su hermano,
Supo que en Jesús había algo especial y después de ese pesca se postró delante de él y pronunció aquella frase que es con la que iniciamos la Santa Misa: apártate de mí, que soy un pecador. Pero la conciencia del propio pecado es un punto inicial en la vida de fe, de esperanza y de amor, solo inicial. Después de terminado el acto penitencial, yo no les dije, pueden ir en paz, y nos fuimos a la sacristía los concelebrantes. Cualquiera de ustedes, si hubiéramos hecho eso, hubiera levantado la mano, aprovechando que están los medios, y decir, no terminó la misa, tiene que seguir las lecturas, la ofrenda, las intenciones, la consagración, la comunión y el mandato. Y hacen bien, porque esa es la vida del cristiano. Y hoy celebramos la misa de funeral de difuntos del Papa Emérito Benedicto. Una vez, un tiempito después de ser elegido Francisco, fui a una casa de religiosas en La Plata a predicar un retiro. Y caminando por los jardines vi uno de los edificios de la escuela, porque tenían escuela, un póster muy bonito con 3 rostros, los 3 papas, en este orden: Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. Y abajo un cartelito. Para postre estaba bien, pero me hizo pensar, debajo de Juan Pablo II, la esperanza. Le tocó cruzar el umbral de la esperanza, el umbral del tercer milenio. Todo su pontificado lo marcó con esa meta: ayudar a toda la Iglesia a cruzar el tercer milenio con un nuevo método, un nuevo lenguaje, nueva expresión misionera, y lo hizo de una manera apostólica que nos ha pasmado. No hay persona en el mundo que no lo haya visto, no por televisión, sino por televisión en el propio país. Luego aparecía la figura de Benedicto, la fe. Y no es que Juan Pablo no creía y solo esperaba. Y finalmente Francisco, el Papa, la caridad. Las 3 virtudes estaban unidas, también los 3 papas en su sucesión. Benedicto Joseph Ratzinger nos ha ayudado a comprender, especialmente él, no es que los otros no, que la fe se puede y debe pensarse. La fe debe y puede ser pensada. Mi pensamiento no agotará nunca el misterio de la fe. Eso es verdad, es el límite de la razón. Pero el dato que leemos en la Biblia, yo pregunto, si hasta Jesús les arranca en el diálogo, ¿quién dicen ustedes que soy? Ustedes se van a ir. ¿Me amas? Son cuestiones de la vida cotidiana. ¿Qué madre no le pregunta a su hijo, qué abuelo o abuela a su nieto, ¿me querés mucho? Y no se cansan de preguntarlo. Quizá no están esperando una respuesta de fe sobrenatural, esperanza sobrenatural, caridad o amor sobrenatural, porque en realidad la fe, la esperanza y la caridad son con mayúsculas y Dios las pone en nuestro corazón directamente. No solo la fe debe ser pensada para poder entenderla, para poder explicarla, para poder defenderla, sino sobre todo para poder vivirla y celebrarla. No es algo que guardamos en la individualidad de nuestra persona, sino que lo celebramos. Hoy es un día especial, le hemos interrumpido un clima de organización, pero han venido aquí pensando en Benedicto. O esperaban a los magos ahora, no, a la tarde. Tienen hasta corral de ovejas, pesebre allá, la municipalidad, todos los medios. Hasta acá tienen 3 reyes, está el rey mago Roberto, el rey Mauro y ahora el rey Zacarías. ¡Qué increíble! A veces reyes se creen, magos no son, eso se lo puedo asegurar. Entonces, creer nos lleva a tomar postura ante los grandes interrogantes de la vida. Son los interrogantes existenciales de la vida.
Y sobre todo también, no solo en la memoria de la fe, sino nuestro destino, ¿a dónde vamos? Y el preguntar al que me pregunta por la fe, pero decime, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el sentido último de tu vida? Hay una frase de Benedicto que ha pululado ahora por los medios, que es verdad, y por las cosas de los teléfonos. Yo no me preparo para el fin, me preparo para un encuentro, es totalmente distinto. Es verdad que el fin, en el sentido del fin con mayúscula, es el encuentro definitivo con Dios. Pero muchos decís, le llegó al fin significa llegó a la terminal de ómnibus, ¡pum! No. Nos ha mostrado en su catequesis, en su teología, en su modo de hablar, una expresión racional, inteligente de esa fe. Porque si hay una frase que es mentira en la fe, es esta: creer o reventar. No. Si es así, Dios está esperando que creas para hacerte reventar. No. Creer para amar más, creer para esperar ese encuentro definitivo. Las palabras que más abundan, si metiéramos todo el magisterio de Benedicto, en general de la Iglesia, pero en Benedicto, y sacáramos por una computadora, decime cuáles son las 4 palabras que más repite: amor, verdad, belleza, esperanza. Y el pilar fundamental es la persona, no solo la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino cada uno de nosotros, la persona, la dignidad de la persona. La renovación que tanto predicó no significa metámonos en una motoneta de esas que son 1.300 kilómetros por hora, no como esa, de motor grande y vamos para allá. No, sino la gran renovación, la gran reforma de la Iglesia es volver a sus fuentes, pero no significa ir marcha atrás. Volver a las fuentes es como para un hilo de agua reconozca de dónde viene y hacia dónde va. Si no, no hay salida, y si no, pienso que el origen es mío. Renovación es ir a las fuentes. Renovación también significa actualizar la expresión de esa fe a este mundo contemporáneo. Nos quejamos de los chicos, nos quejamos de los jóvenes, nos quejamos de esto, nos quejamos de los otros, de los curas, del que estaba, el que es y el que vendrá. Pero en el fondo no nos damos cuenta que esa fe se actualiza, se despliega, se desarrolla. Por eso la historia de la Iglesia nos va explicando las cosas de la fe, cuya semilla está en el Evangelio, pero nos las ayuda a comprender más y a vivir esa fe en este tercer milenio, año 2023, hace unos días. El desarrollo de la fe. Para vivir con la fe y la razón como 2 pulmones, esta fe hoy. Los italianos usaban una palabra en el concilio que no solo ir a las fuentes, algo que le gustaba mucho a los franceses, no solo el desarrollo le gustaba mucho a los anglófonos, sino que los italianos decían, bueno, pero hay que ayornar. El ayornamiento significa puesta al día de todo esto, no para ser modernos o por el gusto de tener una pilchita nueva y fashion, sino para que esa fe me explique hoy el sentido de mi vida. El otro día Francisco, hablando de Benedicto, tantas veces habló, pero dijo, un hombre de pensamiento agudo y educado. No educado por las maneras, sino educado en el pensamiento. Y la educación del pensamiento necesita de una virtud poco usada, que es la docilidad. Y la docilidad significa dejarse decir algo. ¿Por quién? Por todos, por el mundo, aún por las cosas que nos van. Eso me interroga. En lugar de decir a dónde vamos a ir a parar y pasar de hoja. Reconocer que el amor a la verdad es clave. Y Benedicto nos ha enseñado que él ha amado la verdad como se ama a una persona. No un contenido solo, porque si es un contenido solo, eso abre la tranquera al brete de la ideología. Entonces empiezo a seleccionar papas como los helados de la heladería de moda. A mí me gusta este, a mí me gusta el otro, como si me probara las pilchas en las casas de moda que están del otro lado de la plaza. No.
El razonamiento contra el relativismo significa que la última medida de las cosas no es el yo con sus caprichos. Una vez en una misa en la que estuve presente, era el inicio del Sínodo de la Eucaristía, me acuerdo, me quedé con esta frase, el resto del sermón no sé, pero así somos nosotros, que somos medio brutos, nos quedamos con una frase. Que el Señor nos reserve o nos preserve del vinagre de la autocompasión. Yo, lo que pasa es que a mí, los demás, entonces empiezo a separar los demás y la autocompasión o autoconmiseración me lleva de la crisis al conflicto. Y si hay conflicto, siempre el culpable es alguien, yo no. Ese concepto de razón abierto a la totalidad, que valora todo lo verdadero, bueno y bello que encuentro en la realidad, valora, pondera, critica en el sentido de ponderar, pesar. Y eso se llama la racionalidad de la fe. Si hay alguien que no ha tenido miedo del debate público de las cosas de la fe, es él, es él. Por eso hay diálogo y un diálogo propositivo y racional. La fe puede ser explicada. ¿Por qué? Porque es racional, no porque la encierro en la razón, como las ovejitas que ya preparó el párroco un corralito para que no se escapen, sino para que desde la razón pueda pensarla. Pensaba hoy cómo terminar, ya se sonríen, ya pueden ir a prepararse para esta fiesta de la tarde, y como yo no los veo, ahora sí abrieron los ojos de atrás, ¿no? Pensaba del concilio ahora, porque no voy a hacer la historia de los 266 papas. Si así lo hiciera, no estaría ubicado en el contexto y sería un papa frita, un papa nata o un paparulo. Pero uno ve la valentía y la intuición de San Juan XXIII. En un momento difícil, voy a hacer un concilio, voy a llamar un concilio, tenemos que hablarnos juntos. 1959 lo dijo. La profecía, que no es adivinar el futuro, sino comprender desde la palabra de Dios lo que está pasando, y la oral y nos deja, son grietas que nosotros hacemos. La oposición o grieta radical no es la de oponer lo religioso a lo histórico, como si venir a misa nos refugiara en una sacristía y después tengo que ir a lucharla. No, la verdadera grieta que todos estos personajes santos que he nombrado, y a quien espero algún día, es un deseo, sea santo, doctor de la Iglesia, ¿por qué no?, es descubrir que hay una grieta insalvable entre el poder de dominar y el poder de servir. Por eso SS, Papa tal, significa servus servorum, siervo de los siervos de Dios. Gracias, Benedicto, porque nos has enseñado qué significa eso.